En este vídeo os voy a mostrar algunas opciones muy interesantes a la hora de analizar nuestros diagramas de red, a la hora de crear o enlazar tareas que tenemos en nuestro cronograma. Para ello voy a utilizar un proyecto de ejemplo que he cargado ya, parecido al que he utilizado para importar tareas desde Word, un proyecto con dos fases. En alguna fase no todas las tareas son secuenciales, sino que tenemos ciertas dependencias lógicas entre ellas. Tenemos un hito de finalización de la primera fase, un hito de finalización de la segunda y una fecha de inicio de proyecto. Así que ya tenemos nuestro diagrama de red sobre la mesa. Como os decía, una manera de ver su calidad es tener siempre visible las columnas predecesoras y sucesoras, de forma que vemos que las tareas resúmenes no tienen tareas sucesoras o predecesoras como debe ser, y que las únicas tareas hanger son las de inicio y fin de proyecto, puesto que no tienen predecesora o sucesora. Todas las demás están enlazadas de alguna manera con tareas anteriores o posteriores. Para tener una vista así, como vemos, estamos sacrificando algo del panel del diagrama de Gantt. Es decir, quizá nos interesaría ver el diagrama de Gantt de esta forma. Bien, una manera que tenemos muy útil para poder ver predecesoras y sucesoras sería con una vista en dos paneles. Y eso lo podemos activar en la pestaña Vista, grupo Vista en dos paneles, opción Detalles. De esta forma se nos sitúa un panel inferior en nuestra pantalla y así este panel inferior con el botón derecho del ratón podemos seleccionar qué queremos ver en este panel inferior. Por ejemplo, en este caso, predecesoras y sucesoras. Ya lo tenemos seleccionado así y cuando voy, por ejemplo, a la tarea de diseño mecánico preliminar, veo que su predecesora es el inicio del proyecto y tiene como sucesora a dos tareas a partir de ella. De forma que esta columna o esta vista ya la podría ver así y este timeline lo podría hacer un poco mayor, de acuerdo a mis necesidades. Utilizando esta vista os voy a explicar otra utilidad que es muy interesante y lo voy a ilustrar primero tratando de insertar una nueva tarea en esta fase. Imaginemos que estamos planificando esta fase, tenemos todas estas tareas secuenciales y bien, como estamos todavía en planificación, pues nos damos cuenta que debemos insertar una tarea entre estas dos, por ejemplo. Es un punto de inspección en este proceso de fabricación. Bien, lo que podemos hacer es clic derecho, insertar tarea, tarea nueva. Y fijaos lo que está sucediendo aquí. Esta tarea nueva me la sitúa al principio del proyecto. ¿De acuerdo? No ha tenido en cuenta que de hecho lo más probable es que lo que yo quisiera es que esté enlazada con la anterior y la posterior. Bien, lo podemos dejar así y hacer un enlace nosotros manual, o lo que podemos hacer también por defecto es que el programa Microsoft Project entienda que en casos así lo que queremos es hacer un autoenlace de tarea. Para hacer un autoenlace de tarea eso lo tengo que seleccionar en la pantalla de opciones. Si lo que voy a hacer es eliminar este paso que acabo de hacer, ir a archivo, opciones, programación y bajo hasta la opción vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas. Si le clico a esta opción y la dejo ya activada, vamos a ver qué efecto tiene eso. Voy a proceder a grabar el fichero y estamos en la misma situación de antes. Me interesa añadir una tarea entre estas dos, un punto de inspección. Insertar tarea y lo que hemos conseguido aquí es que Microsoft Project interprete este autoenlace, autovínculo a la tarea anterior y posterior. Obviamente, quizá en algunos de los casos no es esto lo que queremos representar, pero en todo caso, quizá en general es lo más probable, cuando estamos reprogramando nuestro diagrama de red, que haga este autoenlace de forma automática. Bien, imaginemos que ya puedo darle nombre a esta nueva tarea, inspección intermedia, y es una tarea de un día. Bien, ya tenemos esta nueva tarea añadida a nuestro cronograma, salvo el proyecto
y aparentemente pues todo está bien. Imaginemos, y es lo que os quiero contar a continuación, que por algún motivo estamos insertando estas tareas mal o estamos programando manualmente de forma que no es exactamente lo que queríamos hacer. Es decir, por algún error yo estoy insertando fechas absolutas en mi cronograma. Fechas de comienzo, de fin de esta tarea de forma absoluta. Lo que, si os acordáis, tiene el efecto de que luego, cuando durante la ejecución del cronograma quizá esto se puede alargar, vamos a tener este problema de que Project no va a interpretar que todo se va a tener que desplazar. En un proyecto muy complejo, muy grande, puede ser perfectamente que sin querer tengamos algunas fechas absolutas en lugar de relativas, lo que le resta bastante calidad a nuestro cronograma y puede generar problemas a la hora de mantenerlo y gestionarlo. En estos casos, para conseguir una manera rápida de inspeccionar el cronograma, lo que podemos utilizar son filtros para resaltar aquellas tareas que precisamente se aparten de lo que nosotros creemos que debería ser. Puede ser que en nuestro cronograma tengamos centenares de tareas y en lugar de tener que ir una a una inspeccionando sus características y su información, la opción avanzada de Project sería ir a vista, utilizar un filtro y, por ejemplo, puedo utilizar el filtro de tareas con programación manual. Para ello nos vamos a más filtros y aquí vemos que disponemos de una serie de filtros para tareas realmente potentes. En nuestro caso, en este ejemplo, voy a utilizar el filtro de tareas programadas manualmente, aplicar, y vemos que enseguida Project nos está resaltando esta situación donde esta tarea ha sido programada manualmente y es algo que en principio a nosotros no nos interesa. Lo que podemos hacer a continuación es borrar este filtro y seguimos trabajando. Insisto en que todos estos filtros de tareas pueden ser muy interesantes a la hora de mostrar la información y analizar el diagrama de red tal como nosotros queremos. Durante la ejecución podemos estar mirando las tareas completadas, las tareas con fechas límite, críticas, algunas tareas que solo me muestran las tareas resumen, cuáles han sido pospuestas, cuáles son las que vencen esta semana, etcétera, etcétera. Todo esto son herramientas muy útiles para la programación y la inspección de este diagrama de red. Bien, de hecho todo esto nos lleva al concepto siguiente que os quiero contar, que es el de fecha límite. Es decir, aquí si os fijáis en cualquier cronograma, a la hora de generar su diagrama de red, lo que estamos haciendo es enlazar tareas, estimar duraciones y ver dónde nos lleva todo ello, a qué fecha de finalización nos lleva esta programación. En este caso empezaríamos un 2 de noviembre y acabamos el 16 de diciembre. Bien, quizá nuestro compromiso con el cliente es distinto. Obviamente, a la hora de programar las tareas, su duración y sus recursos, no tenemos que ir hacia atrás, es decir, ver qué fecha límite tengo y a partir de ahí programarlo todo, sino hacer un esfuerzo de estimación del alcance, de tiempo y coste, ver qué es posible en primera instancia y cómo encajamos ahí estas fechas límite o constraints o limitaciones que nos impone el entorno, los stakeholders en general, y estamos asumiendo ya desde un project charter la existencia de estas limitaciones. Todo ello, ¿cómo se hace? Pues en lugar de decir, que sería una muy mala práctica, decir que este prototipo preparado tiene que estar, por ejemplo, el 7 de diciembre y cambiarle la fecha aquí, fijaos que si yo ahora le cambio esto a 7 de diciembre, estoy falseando el cronograma. De hecho, ya me saltan las alarmas de Project diciendo que esto solo puede hacerse eliminando algún vínculo, por lo tanto voy a cancelarlo. Lo que tenemos que hacer es resaltarlo de alguna otra forma y eso Project nos lo deja hacer yendo a la pestaña de información de la tarea con un doble clic izquierdo al apartado de avanzado. Vemos que efectivamente es una tarea con un tipo de restricción lo antes posible, lo que ya nos interesa, y vemos aquí que nos aparece el campo de fecha límite como en cualquier otra tarea y que aquí sí que es el campo donde vamos a poder guardar
el compromiso que tenemos con el cliente. En este caso puedo simular que es el 7 de diciembre. Y fijaos lo que hemos conseguido aquí. Aquí ya vemos visualmente que este hito está retrasado. La programación la deberíamos ajustar con las técnicas que sepamos, por ejemplo fast tracking o crashing, de forma que el cronograma y nuestra planificación encaje con este requisito del cliente. Sería la manera que tendríamos de gestionar estas fechas límite. Cualquier otra manera que implique forzar fechas en el project, estaríamos de alguna forma falseando la realidad, ¿no? Lo que queremos es predicción de la realidad, nos prediga cuándo vamos a acabar el proyecto y por lo tanto ajustarlo a lo que el entorno nos está pidiendo. Y bien, para finalizar este vídeo os quería mostrar una opción que nos da el Microsoft Project muy útil también, que se llama Inspector de Tareas o Task Inspector, que lo tenemos en la vista de Tarea Inspeccionar. Vemos que para cada una de estas tareas lo que podríamos hacer es pedirle consejo a Project sobre qué problemas puede haber en la programación, qué sugerencias hay, etc. Para eso voy a simular un pequeño problema en la programación. Por ejemplo, en esta preparación de placas de circuitos voy a simular un retardo y como nos habíamos olvidado de que la inspección intermedia tiene que ser programada automáticamente, ello no nos está afectando la fecha de finalización del proyecto y eso puede ser realmente un problema. Efectivamente esta programación de aquí no se puede dar porque la inspección no se puede hacer antes de que acabe la preparación de las placas. Por lo tanto, lo que vimos en algún otro vídeo también es que Project nos resalta este problema aquí en rojo y otra manera de verlo también es en la pestaña Tarea, Inspeccionar y abrir el Inspector de Tareas. En el Inspector de Tareas vamos seleccionando todas las tareas que queramos inspeccionar y cuando llegáramos a esta inspección intermedia vemos que en esta parte de aquí, en este panel del inspector, nos aparecen todas las acciones recomendadas, nos aparece este warning y todas las acciones recomendadas que podríamos hacer sobre esta tarea. Podríamos, por ejemplo, efectivamente hacer que sea una tarea de programación automática, de forma que el cronograma ya se nos ha arreglado en este sentido, la tarea ya vuelve a ser de programación automática y la fecha real de predicción de finalización sería el 18 de diciembre. Lo que nos añade más problemas a los que teníamos, pero en cualquier caso es lo que la realidad nos está diciendo y tendremos que buscar soluciones a ello. Bien, con todo esto ya hemos tratado todas las opciones que os quería mostrar sobre vistas, filtros, insertar vínculos automáticamente entre tareas cuando estamos mejorando la programación y también este inspector tan detallado que nos proporciona Microsoft Project.